4:16 minutos. Señores, que está Odebrecht. Muy bien, muy bien. Un ratito, El proceso va terminó muy bien. la acusación formal hoy del Ministerio Público con reparo de los acusados, y la acusación formal es soborno, lavado de activos, enriquecimiento ilícito. Pero están en una discusión, hay unos incidentes planteados de que están pidiendo a traductores y portugueses. Ya lo denegó el juez. Lo iba a fallar esta tarde. Él lo negó en la mañana y esta tarde lo colocaron un reparo y lo iba a decidir. Él insistió en que no, aunque le estaban recordando una decisión de marzo. Ahí está tu amigo Nelson. Bueno, Raniero Casoni está con nosotros, politólogo, consultor, investigador en gerencia pública, venezolano. Venía escuchando, nos dijo la discusión que teníamos sobre el tema de Venezuela, su país. Vamos a examinar con él todo este interesante proceso y delicado proceso. Hoy citábamos un poco más temprano la resolución de la Internacional Socialista, la decisión también del gobierno de Estados Unidos sobre el manejo financiero, que dicen que toca a Guaidó por entender que es el presidente legítimo. Buenas tardes, bienvenido, Raniero. Buenas tardes, primero es un placer, primero saludarlos, agradecido de la invitación a estar aquí en el sol de la tarde. Y agradecido también con los comentarios que han hecho con el tema Venezuela. Yo creo que es importante comprender lo que está sucediendo y de dónde viene este proceso. Este proceso se origina con una elección presidencial en el 2013 que dejó muchas dudas, más que una claridad absoluta de Maduro como presidente. Pero digamos, no entremos en esos detalles. Digamos que ahí entra con una pata coja, digamos, el tema de la gobernabilidad. Luego, en el 2014, por crisis que venían ocurriendo y aconteciendo en Venezuela, se hizo un movimiento que se llamaba La Salida, buscando alternativas para buscar precisamente presionar al gobierno hacia ese punto. Como consecuencia, bueno, hubo una serie de manifestaciones, exiliados, presos políticos, entre ellos Leopoldo López. Luego, en el 2015, llegan las elecciones parlamentarias y la oposición logra las 2/3 partes. Y es verdad, con el mismo CNE, es verdad, con los mismos rectores, y es verdad que con el mismo sistema software que lo producía Smartmatic. Luego, entre cuentos de medianoche, una vez derrotado el chavismo, hace sesiones especiales y nombra magistrados express, donde diputados que estaban ahí, que no fueron electos, se autoproclamaron prácticamente magistrados. Esos magistrados que vemos hoy, que está en el Tribunal Supremo de Justicia. Por cierto, es importante que vean quién es Cristian Serpa, magistrado en el exilio, que ha denunciado todo lo que está pasando en Venezuela, que también fue nombrado de manera expresa esa noche. El 30 de diciembre, un nuevo magistrado. Bueno, la Asamblea Nacional le tocaba juramentarse el 5, el tribunal arranca primero que la Asamblea Nacional, y dice que la Asamblea Nacional hay 4 diputados que no se pueden juramentar porque en una provincia, un estado en el caso venezolano, no hubo una elección concuerda, o sea que hubo un tema de fraude. Fraude, por cierto, que el Tribunal Supremo de Justicia no ha resuelto 4 años después. Simplemente, cuando vio que perdieron las 2/3 partes, quisieron quitarle ese poder a la Asamblea Nacional. Bien. Desde partir de ahí, la Asamblea Nacional está en desacato. A partir de ahí, la Asamblea Nacional prácticamente funcionaba sin el sueldo de los diputados. Se le pagaba al personal, pero los diputados no. Esa es la realidad. Luego viene el intento del referéndum revocatorio. Otra vez la judicialización de la política, donde se impide la convocatoria porque hay unas firmas chimba. Luego estamos en un proceso de chimba que no sirve, que no es falsa. Pero, por cierto, no se resolvió, simplemente fue un amparo cautelar. No se resolvió si fue así o no fue así. Luego llegamos a este diálogo que, por cierto, el presidente Danilo, y lo digo, lo reitero, le hizo un gran favor a Leonel Fernández. Saltaste la Asamblea Constituyente, como que no, todavía, es que vamos hacia allá. Es que ahí... en ese diálogo estaba Leonel Fernández, José Luis Rodríguez Zapatero y Martín Torrijos. Entra el gobierno de Danilo Medina, se queda Rodríguez Zapatero y le hace un gran favor a Leonel Fernández porque se sale del problema. Y Danilo cree,
y yo estoy convencido de que es así, de que el presidente iba a lograr Sí, un sí, diálogo. él creía que lo podía hacer. Él lo estaba muy convencido de Nosotros eso. sabíamos que no, y lo dijimos, sí, pero pero él lo Danilo creía. creía que sí, y Miguel también. Yo Es lo verdad. denuncié varias veces. Y no era por los actores de la oposición, era por los actores que estaban dentro del régimen al cual ellos nunca quisieron negociar. Y lo utilizaron. Por eso, para quienes se sientan la duda de que el presidente Danilo, ¿por qué apoya a la oposición hoy? Es porque conoce muy bien el talante no democrático, no negociador y de burlesca que tiene el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Luego viene el proceso donde el Tribunal Supremo de Justicia se abroga la función legislativa. Y ya no es la Asamblea Nacional, sino el tribunal el que debe legislar. Eso, por cierto, produjo toda una andanada de gente que salió a la calle en el 2017. Más de 125 muertos. Que hubo una cantidad de muertos, que hubo una cantidad de situación en la que el gobierno, viendo que no podía controlar, convocó una Asamblea Nacional Constituyente con un método de elección totalmente distinto, donde una persona podía votar hasta 2 veces, donde solo podía ser candidato. Una pantomima. Sí, Exactamente. Completamente una pantomima. Por cierto, una No, él se ha burlado de todos los valores, Respeto. principios e instituciones de la Estoy de democracia. acuerdo. Se ha limpiado con todo. Desde el punto de eso vista, mismo. desde el punto de vista de la política internacional, según tu experiencia en Venezuela, ¿cuál entiendes tú que sería la salida que tendría el grupo de Nicolás Maduro si se pudiera plantear, como ya Juan Guaidó no descartó en una de sus alocuciones, una salida negociada o una amnistía a ese grupo que ha masacrado y gobernado a Venezuela? O si tú crees que definitivamente ellos van a resistir todo el andamiaje y toda la presión internacional y tendrán que salir por las fuerzas. Yo quisiera antes, para que sobre todo los radio escucha pudieran entender por qué la situación de Danilo, por qué la situación de Maduro hoy y Guaidó. Vienen unas elecciones que ocurren el año pasado, unas elecciones que los partidos políticos no participaron, el 20 de mayo, y el 5 de junio 19 países de la OEA no lo reconocen, y entra un proceso de ilegitimidad en la que el gobierno de Maduro, el dictador, nunca quiso resolver, y se origina que su final del periodo constitucional era el 10 de enero del presente año. En ese momento entró la Asamblea Nacional con Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, por cierto, producto de acuerdos que habían internamente entre... Que le correspondía al partido de López exacto. En este periodo de la presidencia. Y ahí se originó ese cambio y que hoy, el 23 de enero, se juramenta Juan Guaidó con base al artículo 233 que dice, ante la ausencia absoluta del presidente. Lo hay porque no hay presidente electo. Es así. Eso es lo primero que hay que aclarar. Lo segundo que hay que decir es que, y viene un poco con la pregunta que me hacías, es que hay un tema. Hay un usurpador, que es Nicolás Maduro, que tiene, entre comillas, el poder militar. Yo quiero decir algo también que es muy importante. Hay militares fugados que se están reunificando en Colombia y en Brasil. Es que la situación de Venezuela no es fácil. Por eso lo estoy diciendo. Eso que ustedes decían de Bolton, no es casualidad que él haya salido con una carpeta para que se vea eso. Yo creo que también tiene que haber un término disuasivo, pero yo también creo que de una u otra manera hay un movimiento en función de obligar a Nicolás Maduro a ceder. Además hay que reconocer que dentro Pero en ese punto cabría la respuesta a Pedro. Sí. Llevar a Maduro a ceder. ¿Qué bajadero tiene? ¿Se va a Cuba? ¿Se va a Que se Venezuela? vaya pa' ¿O Cuba. se viene para República Dominicana, No, que aquí le aquí podemos no. tener una casa Aquí sin no. problema? ¿O se entrega a la justicia norteamericana? No, que se vaya para Cuba. hay una O ley a la de venezolana. Fíjate que importante, con respecto a lo último, hay una ley de amnistía Sí. en la que está buscando la Asamblea Nacional. Por cierto, debo decir algo. Yo como consultor político siempre he sido muy crítico de los pasos que ha dado la oposición. Es una de las razones por la que Sí, además se ha dividido visualizamos mucho. no solo la división, han sido los pasos y las estrategias que no existían. Y muchas veces se hacía con base a la inmediatez. Este es el único plan que se ha fraguado con tiempo, con precisión,
con pulcritud, porque una de las cosas que dicen, bueno, ¿y cuál va a ser el vicepresidente de la República? Ya va, eso no es importante. Eso no es ¿Cuál va a ser el ahora. Ministerio de Interior y Justicia? Ya va, es que yo no puedo asumir Es que Ministerio de Interior y no. Justicia. Lo que sí podemos asumir es una relación directa con países que nos están reconociendo. Claro. Y hoy nombraron ya embajadores en Argentina, nombraron ¿Y embajadores en aquí Chile. no lo nombraron? No han nombrado ninguno. Estaba precisamente Sí, sí. conversando con unos diputados, Ay, todavía sí. no. Pero Sí, yo creo que nombren aquí. Nombre en aquí República rápido para salir de este Dominicana. muchacho. Pero en todo esto, Adelante, compañero. ¿Qué en muchacho? todo esto, El que está aquí debajo. el general, Ese es un fresco. en todo esto, Bueno, para dar yo una te decía carrera. que Es saltaste verdad. la llamada constituyente. yo lo digo, es decir, que además, 21, cuando se inventaron la constituyente, que además votaron muy poco, por cierto, Y dieron Smartmatic, decisiones Smartmatic, la empresa salió diciendo, señores, eso es mentira, hay 2 millones que Sí, no votaron. Sí, es Entonces, cierto. ese es el mismo CNE del Parlamento. Hubo alguien que me decía esta mañana, pero es el mismo CNE. Lo que pasa es que a la oposición le gusta reconocer cuando gana. Yo, no es así. Es que este mismo CNE es el que hizo ese fraude. Tiene que explicarlo todo. La Comisión Nacional El Consejo Electoral. Nacional Consejo Electoral. Nacional Consejo Electoral. la Junta. El que compró Tibisay y Lucena. La señora- El que tiene Tibisay y Lucena. Porque de ella. Esa yo no sé ¿Quién? para dónde va a ¿Cómo se harían coger. las elecciones? O sea, ese consejo, porque nos vamos para las elecciones, supongamos que, ¿Cómo hacerlo? Sí. que la gente de Maduro, ojalá, dice, ok, aceptamos la salida electoral, que es lo que queremos. No queremos la intervención, queremos la salida electoral. Y yo creo que la gran mayoría de los venezolanos. Pero, ¿quién es ese consejo electoral? ¿Es confiable? No, Absolutamente. Fíjate que los venía escuchando Absolutamente. Nada. y venía hablando de la necesidad de elecciones libres. De hecho, creo que lo mejor que ha hecho Guaidó y toda la estrategia de oposición es que todavía elecciones no puede haber porque no tienes el poder en las manos. Sí. Hay una usurpación No, del poder. claro, claro. O sea, tenemos un tema militar que hay que terminar de convencer. Uf. Qué curioso, porque hemos visto cómo el día domingo vimos a gente llevando su hoja, disculpen que agarre Sí, esto, sí. se agarran su hoja y le dan al militar. Y de repente un militar agarró y lo quemó. Sí, yo lo vi. Pero los otros dos se quedaron así como yo lo quiero leer. Es así. Vimos también en la manifestación del 23 de enero militares que soltaron los escudos y se unieron a la marcha. Vimos cómo la policía Policía represiva del también. Estado Carabobo también dejaba de reprimir y se unía a la gente. La verdad es que todavía hay asesinatos. De hecho, hay 77 niños presos, niños y adolescentes presos, golpeados. Hay que ver, que revisen esa información. Es importante que lo vean para que vean quién es Nicolás Maduro. Salida. Una salida es que cese la usurpación. Nicolás Maduro tiene que entender que no es el presidente de Venezuela y tiene que entregar el poder. Correcto. Punto uno. Un bajadero. ¿Cómo? Hay 3 caminos. El de la negociación a través de la amnistía, el de la negociación por la fuerza o la fuerza. Lamentablemente son los O 3 la escenarios que fuerza. hay. Son los 3 escenarios que hay. Plazos. Plazos no hay. más. Jugar con plazos. A ver, Sí, si hay es muy peligroso. malo, es muy Si malo. hay Hay razón. Una plazos, transición, una programación, pero no puede haber plazo. pero si el único que pone plazo y no la cumple es Nicolás Maduro. Tiene 72 horas para salir el personal diplomático de los Estados Unidos y después dice, no, tienes 30 días. Y anda diciendo, no, pero mira, aquí Y salieron una córtenle gente. el agua y Dice la que luz. se- No, y vamos a hacer un acuerdo para tener entonces Una oficina comercial. como Cuba durante 50 años. Y después dice el canciller que él tiene. Ahora lo estaba entrenando. Pero nosotros nos mantenemos Entrenándose militarmente. en Le dio un conversación mareo. diariamente con la oposición, dijo el canciller. No, pero Que ese ellos grupo, hablan todos los días ese con la grupo no oposición. tiene nada de cerebro. Es una No, cosa. ahí no hay. No, pero imagínate. Mira, a mí me quisiera- caía bien, muy bien Delcy Rodríguez, pero hasta ella. No, a mí no. Diosdado en todo esto. Si Oh, Dios el le pro- hubiese dado el- el cabello, bocón. Diosdado en todo esto. El bocón del grupo. No, yo no creo que Ese va a ser el primero que va a salir huyendo, Yo yo creo que te lo ese es estoy el más, diciendo. Es el peor de los presos. ese es el peor yo de creo que ellos. es el más peligroso. Claro. Ese es el que primero va a En salir Venezuela, huyendo. en Venezuela hay Ese se una- va a transar. Venezuela hay una situación muy difícil porque son Tiene varios demasiadas grupos que cosas en arriba. internos están. Es decir, estamos hablando del grupo de Diosdado Cabello, estamos hablando del grupo de Tarek El Aizaimi, estamos hablando del grupo de Cilia Flores, que es la esposa de Nicolás, que no es lo mismo que Nicolás. El grupo militar que encabeza. ¿Cómo es eso? Padrino ¿Cómo es? Loco. Padrino. Brevemente, Silvia tiene su brevemente, propio ¿cómo es grupo eso? que no. De Cilia, Ajá, Cilia que manda sí, más que que no- Nicolás en Sí, algunas claro, cosas. claro, Sí. claro. Ella es que lo Por lleva a él a la Por política. algo tiene unos sobrinos que están Que presos en están Nueva presos York. en Estados Unidos por droga. Y ella es que lo lleva Llevando a él a droga la a política. Haití. Por algo, Cristian Serpa dijo que ella fue la que lo nombró magistrado.
Digamos, ella es un poder ahí que hay que tener en cuenta. Están los hermanos Rodríguez, que entre comillas son los más conciliadores, entre comillas digo esto, porque Nicolás también es un hombre que viene del sindicato y viene de una manera de ser negociador. Sin embargo, yo creo que él ha estado muy presionado por estos grupos radicales que lo han obligado a hacer lo que ellos está quieren, haciendo, que es Diosdado Cabello, Tarek El Aizami y el grupo militar. Y en el caso del partido federal de Estados sí, Unidos. claro, es que el grupo todas las completo, cuentas congeladas al grupo al completo. vicepresidente. No, pero al grupo completo, Pedro, yo no le veo. Ellos saben que de ahí van o a Cuba o a Rusia o a la cárcel. Pero no tienen alternativa en este momento. Sí tienen una alternativa en este ¿Cuál momento. sería? La Es amnistía. Ah, la amnistía. Pero tienen que negociar. Esa amnistía A ver, yo les quiero decir no le da algo. garantía de nada, Yo les quiero porque decir algo quedarse en muy curioso. Venezuela No, allá no se pueden quedar. No, o sea, No, no, amnistía, quedarse sin, en Venezuela sin no creo. guardia. Hay amnistía, amnistía. Sin Sí, guardia. amnistía, pero que probablemente no se queden en Venezuela, probablemente puedan ir. Representarían un peligro para cualquier Probablemente gobernante Nicolás que Maduro surja. le pida permiso a Consuelo y se quede en la casa al lado de Consuelo. Jacoche. Sí, 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 le buscamos aquí una villa ahí en Para Jarabacoa. bailar porque- salsa, que le gusta bailar salsa. Yo le alquilo una. Ángel tiene casa que alquila en Jarabacoa. Sí. Muy No, en confortable. Jarabacoa no, la- en Punta Cana. Pero en serio, También. Se nos van los turistas. pe- ¿Qué son? pero en serio, la situación de Venezuela no es nada sencilla. Lo vengo diciendo, hay 3 escenarios. El escenario 1, la negociación a través de la amnistía. El escenario 2, la negociación con fuerza, que ya empezamos a notar algunas cosas. Sí. El caso del congelamiento de las cuentas, que por cierto, si bien Maduro tendrá el poder militar, es Guaidó el que tiene el poder económico ahora. Yo decía eso. Y cuando no le pague a los guardias va a haber fuera del problema. aire, fuera del Véalo. aire tú me hacías un reparo, porque discutíamos Y ya los hace chinos no le van a dar más discutíamos con mis compañeros y yo le decía que cuidadito, que si Guaidó se acomoda a un gobierno paralelo ya manejando el dinero y los nombramientos. Entonces, me gustaría que Sí, comentara eso. es importante que sepamos, él no está nombrando solo. Hoy se nombraron aproximadamente 10 embajadores Sí, y no lo leímos hizo los él. nombres Él le ahorita. pidió el apoyo a la Asamblea Nacional. No, la designación Es un la hace la cuerpo Asamblea. legislativo el que está Correcto. mencionando. Él, de hecho, no es presidente per se. Él es Exacto. presidente de la Asamblea Nacional, encargado de la representación de la Exacto. República. Y él lo Encargado del reconoce. Poder Y él está Ejecutivo. claro. Encargado del Tanto- Ejecutivo. y Está por claro. tanto no ha nombrado vicepresidente, no ha nombrado canciller, no ha o sea, eso, de verdad que yo vuelvo y repito, me Entonces, siento ¿cómo muy se va a orgulloso. concretar el manejo del dinero? Porque la decisión norteamericana es un poco, No esa se va a parte tocar. es un poco embarazosa. No se va a tocar. Es congelar las ¿Cómo? cuentas. No, el manejo No, del dinero. el manejo de las cuentas queda en manos de Juan Guaidó. No es Sí, congelar. el manejo. Las Y- otras cuentas que Maduro tiene, PDVSA ese Guaidó y- está congelando. Exactamente. Y la gasolinera. Sí, Pero hay que importar. Fíjense que hay una disputa de quiénes reconocen o no a Guaidó y a Maduro. Hoy, los socios comerciales principales que generan liquidez al gobierno de Venezuela, bueno, el Estado venezolano, son los que hoy están con Juan Guaidó. Tenemos Colombia, está Brasil, todo el grupo de Lima, Estados Unidos, Canadá, China, que ha tenido una posición bastante ambivalente, porque China ha estado ahí, y de hecho Julio Borges, quien le acaban de nombrar embajador representante con el grupo de Lima, El Grupo Lima. Julio Borges estuvo en China negociando también. Ha estado en China negociando. Y la verdad es que hoy estamos ante una posición geopolítica importantísima. Venezuela hoy está en el epicentro de la discusión. Y si alguien me dice, ¿te preocupa el caso Rusia? Yo le diría que sí, pero también le recordaría que los Estados Unidos al final no presionaron tanto por el caso de Chechenia, de la anexión de Chechenia a lo que es Rusia. Y que Estados Unidos le puede decir, señores, ya va, yo no me metí en caso de Rusia, déjame resolver el tema Venezuela, que este es un tema importante. Sí, una Los crisis en rusos la no región. van a echar Los ningún rusos están pleito preocupados por por su Venezuela. dinero. No. Eh, Y eh, los- Si le Rainiero, garantizan el Rainiero. paguito de lo Lo que le tienen plantearon ayer, pendiente, no hay Rainiero, problema. Rainiero. Rainiero, Y en se Crimea. logra una de esas 3 salidas que usted plantea con esos escenarios muy lógicos. Hay en un medio cuarto de esa escenario además situación, que hay que decir, ¿cuál sería? que no me gusta, pero hay que decirlo. Está el cuarto escenario de la represión fuerte contra Guaidó y que pudiera generar mayor... Baño de Y sangre. todo atrás. Vaya a saber. Ojo, Un baño hay de sangre. Hay dos, hay uno que ya había comentado, el de la fuerza también genera baño de sangre, pero alguien me decía esta mañana, eso es una guerra civil. Yo no, Venezuela ya está en una guerra Hace civil. rato. O sea, No, Dice la todavía esposa no, de todavía Guaidó no. que lo pueden matar. Rainiero. Le dijo al No, periodismo. ya no lo hay van a matar. posibilidades La reales. primera semana sí estuvo en peligro su vida.
Dice porque la ella, verdad él que sabe sí, que no lo hubiese pueden recibido apoyo. matar. Sí. Lo Yo tengo, creo- mírenlo aquí, una chica muy linda, periodista. Si no tiene apoyo, La lo tengo matan. aquí. Yo no creo que no es que Sí. yo creo que ese Mi es un peligro marido latente. sabe que se enfrenta a la muerte. Ay, Dios. Todos los diputados hoy saben eso, hoy todos los diputados que están dando la cara, incluso Mira, mi amigo yo no Juan quiero Requesén, que es pensar eso, diputado son una preso, que está secuestrado y que además hicieron videos burlándose a través de la droga que le pusieron a este muchacho, un gran hay algunos politólogo, que hasta un lo han amigo vi- que están hay algunos de esos presos que hasta lo han violado. Sí, y hay niños que están que denuncian y se les ve Violado. la cara toda golpeada por guardias nacionales. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Reñero. Entonces, el cuarto escenario es que definitivamente no pase nada en Venezuela y esta presión, digamos, Se desvanezca. se desvanezca. Y es verdad que sería la perdición de Venezuela por mucho tiempo, Ahí se porque jodió la todo. gente está Como pasando está hambre. Es muy perdida. difícil este movimiento. Reñero. Como ya hace mucho Fiscalía tiempo que de está Venezuela perdida. pide que se prohíba a Juan Guaidó salir sí. del país. Sí. Sí, otra señal interesantísima. Que a un juez. Otra señal interesantísima. Muy bueno que está pasando esto para que lo veamos. Qué curioso que el Oye, tribunal qué lío. emitió al fiscal que metieran presos ya a los diputados, que tuviera acciones contra los diputados, y no hay ningún diputado preso. No. Ningún O policía sea, hay se quiere desacato. echar esa vaina. Nadie se Ningún quiere echar ese policía- lío. nadie se quiere echar esa vaina. Ya eso es un problema. Entonces, vamos al escenario de que haya una salida. Esa no es la misma Se cara de antes. amnistió a Nicolás Maduro y su grupo, su pandilla. ¿Qué pasaría entonces con los líderes opositores verdaderos venezolanos que están inhabilitados y otros están presos, como el caso de Leopoldo López? Amnistía. Mira, lo primero que hay que decir es, lo primero que hay que hacer es cesar la usurpación. Correcto. Luego un gobierno de transición, que por cierto, gobierno de transición no es solo la oposición. Hay que reconocer, por ejemplo, que la fiscal general de Venezuela no es Tarek William Saab, es Luisa Ortega Díaz. Claro. Ella quien dice proclamarse chavista y amante de Chávez en toda su ideología. Y lo demostró en el defender, tiempo, el pasado. Y sigue diciéndolo. Ella va a ser necesaria para la reconstrucción. También va a ser necesario para la reconstrucción el preso político Miguel Rodríguez Torres, general que fue una de las personas más cercanas Sí. a Chávez. También va a ser necesario Raúl Isaías Baduel, general que también estuvo preso. Pero también va a estar un Antonio Ledesma que está en el exilio hoy y que ha España. estado hablando Los mucho. jueces de la- de la- Que del, van a estar los del tribunal que se magistrados. designó Exactamente. en enero O si pasado. no, volver a designarlo, si volver a designar rectores, porque para poder convocar elecciones Claro. hay que primero Es una pasar por el gobierno de transición, reconstrucción de nacional. unidad, Total. de reconstrucción nacional, Una y reconstrucción. de allí elegir nuevos rectores para poder tener unas elecciones libres. ¿Cuánto tiempo nos llevará eso? Primero, señores, necesitamos que cese la usurpación en Venezuela. Y el Partido Venezolano Unido Único de Maduro participaría de unas Socialista, elecciones. Socialista Unido. Tiene que ir. Si se la Pero si Maduro la- Porque no, pero yo ese entiendo, partido- la ese información que partido tengo puede es que ir. está dividido el partido también. Hay líderes bueno, y ustedes lo pudieron ver en el balcón del pueblo, ¿quién estaba con Nicolás Maduro? Su La familia. estaba? rubia es la esposa. Su familia. Lilia La- Flores, Lilia estaba el gobernador Flores. de Miranda, y son pocos los gobernadores que están sacando realmente la cara, son pocos los que realmente se están rasgando la vestidura. Yo no he visto a la Asamblea Nacional Constituyente reuniéndose, No se que son vuelve a reunir. 600. No se vuelve a No los reunir. he visto. No se vuelve a He visto reunir. más bien a Nicolás encerrado en un círculo haciendo ejercicios militares, que aunque parezca gracioso, no lo es. Porque eso lo que quiere decir es que él está evitando a toda costa Diablo, qué una boche. negociación para lograr una guerra, porque el que lo está buscando es Nicolás Maduro. Cuando él vio las sanciones de la OEA, de los Estados Sí. Unidos, y que pasa el control a las manos de Juan Guaidó, lo que hizo fue decirle a Donald Trump, usted va a ser responsable. No, Maduro, el responsable no es Donald Trump, porque por primera vez en 20 años, es que realmente Estados Unidos se ha metido en el tema. Lo que sí es verdad es que quienes se han metido en el tema de Venezuela son los cubanos. Eso sí Y es eso verdad. también hay que decirlo. Eso Ahí las es milicias verdad. están metidas ahí. Cuando me mandaban médicos, que por Y cierto en aquí hay varios y Colombia he se conversado con metieron ellos y ellos me ellos decían, también. Raniero, nosotros Y aquí se metieron estábamos también. preparados, como nosotros Pana. somos militares, si había algo que hacer, nosotros tenemos que responder en el momento que nos llamaran. Eran en la guerrilla de turno. Pero es la verdad, Cuba estaba ¿Dividida metido. las Fuerzas Armadas en este momento? ¿O sigue fuerte, Mira, firme y leal a Maduro? Sí, La cabeza sí, no Vamos se a fuerte esperar. todavía. sí, Deja que no haya chele ahí. sí. Bueno, eso es muy importante. Exacto. Eso Deja es muy que no importante. haya, tú Que no entiendes. paguen el primer mes de esa nómina. Pero yo La les quiero borona. decir algo. Que las ayudas no lleguen. Si fuese verdad que estuviera cohesionado, ¿por qué no hay ningún diputado preso?
Raniero, gracias. Bueno, suerte a su mira, país. Chomsky me llamó la atención, me mandaron un WhatsApp. Por cierto, un ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por cierto, compañero nuestro en el Partido Comunista Dominicano, Rabochi, me mandaste ese WhatsApp que Chomsky está apoyando y un grupo de intelectuales a Maduro. Rabochi, la verdad que genio y figura hasta la sepultura. Tú, fue rector de la universidad. No relajes. Lula pide salir de prisión para asistir a funeral de su hermano. Yo lo único que pudiera decir con el tema de la izquierda. Ay, no lo diga, que nosotros lo sabemos. No, pero hay algo importante. La izquierda no puede seguir siendo aquella en la que tengamos solidaridad eterna sin ver lo que realmente hacen. A la izquierda le hace daño a personajes como Nicolás Maduro. Y como Cuba. Y como Daniel Ortega. Dos y como el ELN. Todo eso hace daño. Eso no es. Danielo, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Danielo Casoni ha estado con nosotros, importante. Bueno, a ver qué ocurre en Venezuela. También fuera más.